Hola, ¿qué tal? Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a esto que es la entrevista. El día de hoy nos acompaña, por supuesto, Juan Ramiro Robledo Ruiz, licenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Leopoldo. Un saludo para todos. Gracias por recibirme. Y de verdad, hablar en este año 2020, ¿qué debemos pensar o cómo debemos percibir ahora esta nueva aventura? Porque ya el año que entra, pues ya son las elecciones. Y sabemos, hoy por hoy, que hay aspiraciones, que hay pues ahora una nueva meta, un nuevo sueño. Se convierte en precandidato, en aspirante. ¿Por qué? Juan Ramiro Robledo Ruiz nuevamente a las elecciones 2021. Bueno, porque la oportunidad está enfrente para el año que entra, porque las decisiones previas se toman ahora. Sí. No es exactamente una aventura, sino una empresa, es decir, una acción con un propósito, en este caso político, pero con una razón social. Yo creo que México tiene que transformarse, y lo creo desde hace muchos años. Desde que militaba en el PRI, que es el único partido del que he tenido membresía, de los demás he sido invitado, cuando se parecía mucho a la socialdemocracia europea, cuando proponía el estado de bienestar para los mexicanos, y con mayor razón después, ahora fuera del PRI, del cual me he separado desde hace muchos años, pero sigo pensando de la misma manera. Y creo que quien propone esos ideales de justicia social, pues es el presidente de México, no otra persona, no otro partido. Entonces por eso tomé la decisión conmigo mismo, con mi entorno, con lo que ha significado para mí, pues el trazo de muchos años trabajando en la administración pública, en la política, en el trabajo de la universidad, que me enamora tanto, la academia, y aún en el que tengo ahora, pues con permiso, que es el de impartición de la justicia, y se puede contribuir a mejorar las cosas, a abatir la corrupción, a depurar las malas prácticas, haciendo impartición de justicia honesta, imparcial, puntual, cuidadosa, pero más en las decisiones que se toman y en las acciones que se emprenden en los espacios ejecutivos, que es en el contexto de una república donde hay funciones para dar las leyes, para hacerlas cumplir, para interpretarlas. La parte que tiene que ver con la ejecución de las normas y de los proyectos que se vuelven en proyectos de país, es donde está el quid de la participación pública. Más se puede aportar y abonar en el Ejecutivo. Por eso es que estoy aquí. Salí de mi espacio de confort para venir a una tarea pues, más difícil, más agobiante, más pesada. Pero con entusiasmo, con salud física y mental, con vigor. Qué bueno que nos lo digas, sobre todo porque hay que reconocer, amigos, que el licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz es una persona con amplia experiencia. Hay que reconocer que, bueno, pues usted ya ha tenido, pues ha enfrentado este reto de participar en las elecciones en San Luis Potosí. Ya le sabe, como dicen por ahí, digámoslo coloquialmente, a cómo se da todo esto. Sin embargo, hay que reconocer una cosa y sobre todo a que los tiempos han cambiado. Y ha cambiado también el target a las personas a las que usted se va a dirigir. Por supuesto, es un electorado diferente, son jóvenes que van a votar incluso, que tal vez no lo conocieron precisamente en su momento en campañas, pero pues van a recibir pues nuevamente una propuesta de su parte. ¿Cuál es el reto que ve en ese sentido, sobre todo a este tiempo que ha cambiado, porque han cambiado las cosas? Yo tengo la experiencia de haber participado en política en aquel viejo régimen en donde todas las decisiones se tomaban de arriba abajo, de manera vertical, autoritaria, poco democrática, pero funcional. Sí. No había necesidad de escoger buenos candidatos, sino buenos gobernantes. Cuando se modifica el tiempo, impone reformas a las leyes y abre una gran reforma política en tiempo de López Portillo y Jesús Reyes Heroles, la política en México se abrió a la competencia y hoy se escogen candidatos y no tanto gobernantes, a ver quién gana la elección y luego pues, a ver qué pasa. Esas dos formas de hacer política son diametrales. Conozco una y estoy viendo la otra, he participado ya en la otra. Fui candidato a gobernador por los partidos del presidente López Obrador antes de que lo fuera, por PRD, PT y Convergencia. También me acompañó en aquella ocasión nuestro amigo Oscar Vera con su partido Conciencia Popular. Ahora quién sabe por qué anda acompañando a una alianza extraña, de la que probablemente hablemos al rato si me lo preguntas, del PRI y el PAN.
En aquella ocasión, pues ya las reglas estaban así, pero los partidos entonces no tenían la intención de voto, la simpatía, la proximidad. Hoy el partido del presidente, el partido que fundó el presidente y por el cual llega a la presidencia, pues tiene una presencia en todas partes del país y al margen de los problemas que tiene cualquier organización política que comienza, es un canal para participar y para darle apoyo a ese proyecto alternativo de nación distinto al neoliberal. Un proyecto de país en donde el Estado recobre la rectoría económica como Estado, en donde el gobierno separe el poder económico del político, en donde deje ser un comité gerencial al servicio de los grandes empresarios de México, en donde la agenda de las obras públicas no la pongan esas grandes empresas, que participen, que ganen a la buena, que hagan un tramo del Tren Maya, que participen en cualquier otra obra pública, pero que no pueden mandar en el destino del presupuesto ni en la ejecución de las obras. Esa diferencia es muy importante. Y también es muy importante la visión distinta en donde el mercado libre no es el que proporciona la educación y la salud, por ejemplo, que se convierten con esa visión en simples mercancías, y a pagarle lo que cobre el hospital privado y a pagar el que pueda. La escuela muy buena puede ser privada, pero la mayor parte no. Educación pública y salud pública. Y es un proyecto muy distinto en donde no deja al trabajador pobre a rascarse con su propio ahorro, que es exiguo porque los salarios son de miseria en el país por regla general, por volumen general, a vivir en su retiro exclusivamente de su exiguo ahorro, ¿no? El Estado tiene que asumir una responsabilidad social con esos grandes sectores de la población. Para eso es el Estado. Es la razón de ser del Estado. Si no, no tiene caso. Pongamos una administración pública simplemente para que enlace a todas las transnacionales del mundo globalizado y pues que hagan los negocios que quieran hacer, que ese es el propósito, o que más bien que ese es lo que de fondo propone el liberalismo económico mundial, que es lo que llamamos la globalidad. Tenemos que limitar esa acción porque finalmente depreda, acumula mucho capital y ahonda la desigualdad social. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo. Nunca lo he estado. Como estoy de acuerdo con el otro, estoy aquí. Y precisamente de ahí podría surgir esta propuesta, de la cual estaríamos hablando tal vez. De ahí surge y es la que apoyo. Ajá. Y la quiero apoyar de una manera más decidida, más abierta, más franca, siendo un candidato a la gobernatura más adelante, cuando la se den las cosas. Cuando la convocatoria abra, fije reglas, serán en los próximos días, y entonces ya participaremos de manera formal y habrá así ahí la posibilidad de llamar directamente a pedir directamente el respaldo para uno. Ahora pues, lo que hacemos es a tus preguntas pues contestar qué me motiva y cómo veo al país y cuál es mi pretensión. Claro, pero también ¿por qué Morena? Necesariamente sí quiero preguntarle por qué Morena. Porque es el canal, es el vector por el cual se puede canalizar el apoyo al proyecto alternativo de país que el presidente López Obrador propone e intenta implantar en México. ¿Qué tal las otras partidos, las otras coaliciones, lo que se ha hecho? Pues, ¿cuál es la opinión? Lo acabo de decir, alguna vez un partido fue socialdemócrata, hasta la Internacional Socialista pertenecía al PRI, y creo que nominalmente todavía, pero pues más alejado de ello no puede ser. Más bien debería ya inscribirse casi en la democracia cristiana donde está el Partido de Acción Nacional. Y para el caso, así como desde hace tiempo se hablaba del PRIAN porque con declaratorias ideológicas y programas de acción distintos convergían en las mismas políticas públicas neoliberales, pues ahora ya no hay necesidad de encubrir nada, está clara la asociación. ¿Por dónde más se podría hacer? El PRD nació en la socialdemocracia. ¿Usted fue del PRD? No, fui externo al PRD, sí, pero participaba de su ideología y de su programa de acción precisamente por esa afinidad de pensamiento y de ideas, de propósitos. Pero también ya se alejó, pues está aliado al partido del neoliberalismo, el partido de las grandes empresas, que es el Partido de Acción Nacional. Sí. Entonces no hay otro camino para apoyar ese proyecto alternativo de nación que
por Morena. ¿Cómo siente que serán los procesos internos? Sobre todo hablando de que verdaderamente haya un proceso transparente, un proceso limpio. Bueno, en este caso dentro de Morena, se lo comento porque también en las redes sociales podemos medir la temperatura de cómo están las cosas. Hay declaraciones, inclusive hasta de la misma militancia, que tal vez lo ven bien, lo ven mal. Por ahí surge una declaración que dice, bueno, pues que el señor Juan Ramiro Robledo dice que mejor se jubile. ¿Qué opinión le merece uno eso? Bueno, pues que el que se jubile, el que esté cansado, desde luego, y hay que apoyarlo para que tenga una vejez apacible y muy tranquila, pero el que tenga ganas de hacer las cosas por México, pues que le entre con independencia de la edad, ¿no? Depende de la salud y las ganas de participar. Pero, pues, ¿cómo espero que sea esto? Afortunadamente será por encuesta, porque un partido nuevo siempre tiene desavenencias y desajustes, no hay todavía concordancia, no hay vida institucional, no hay experiencia de participación colectiva, interna, estatutaria. Eso le pasa a cualquier organización nueva. Morena pues no puede escapar de eso. Pero si el proceso interno va a ser por una medición de conocimiento y de reconocimiento, es decir, de elementos cuantitativos y cualitativos, pues entonces se disipa con mucho la posibilidad de que haya jaloneos, enfrentamientos que puedan partir pues, al partido y restarle posibilidades de competir para ganar. Es amigo del presidente López Obrador, porque también eso se habla. Bueno, si recuerdan, yo fui el coordinador de redes ciudadanas cuando él era el gobernador de la Ciudad de México. Lo trajimos aquí, presentó su libro que se llamaba El Proyecto Alternativo de Nación. Sí. Recuerdo que fue en el Salón Libanés, el Grande Libanés, no le estoy haciendo propaganda al club, pero ahí estaba atiborrada. Y luego le ayudé en la campaña del 2006, desde luego, y cuando vimos por todo el estado, organizamos muchos eventos en Tamazunchale, en Río Verde, en Valles, en Matehuala, aquí en San Luis Potosí, los plantones participé pronunciando un discurso proponiendo un nuevo proyecto de constitución para México en septiembre de 2006, por ahí están las fotografías, en los templetes del Zócalo, por allá nos dormimos más de una ocasión. Y en el 2009 fui candidato de los partidos del hoy presidente López Obrador, sin posibilidades muy claras de ganar, sino con un acto de voluntad para contribuir a la causa, con pocas expectativas de triunfo, pero todos lo hicimos. ¿Sí? En el 12 no participé como candidato, pero sí apoyando de entonces y siempre pues la causa, discutiendo en alguna entrevista, en algún foro, en la mesa de café, en la academia, en donde sea. Hay muchas maneras de apoyar una idea, una empresa, a veces como candidato, otras no. En esta ocasión puedo ser candidato. ¿Y San Luis Potosí, qué panorama pinta? Sobre todo porque ha cambiado y finalmente pues presenta nuevos problemas, nuevos retos, y hoy una circunstancia que no deja de ser también, pues que implica un reto importantísimo, es lo de la contingencia sanitaria, y se habla pues de campañas con cubrebocas, se habla de una manera nueva con la que habrá sin que llegar a la gente, sin acarreos, sin convocatorias masivas. Sí, bueno, San Luis Potosí tiene los problemas que en lo general tiene el país. Somos parte de, y aquí hay problemas económicos, problemas sociales, de salud, de criminalidad, de impunidad, de corrupción igual. Si quisiéramos hacer una escala de problemas en San Luis, pues serían más o menos los mismos del país, más acentuados o atenuados en otros casos. A ver, criminalidad hay. Y las grandes bandas, que antes se ocupaban nada más de llevar droga para la frontera norte, pues ahora se quedan acá a disputar otros espacios de mercado negro, de otro mercado de criminalidad, y se ponen a realizar actos mucho más agraviantes para la sociedad, como la extorsión, la amenaza, el secuestro. Si todo fuera por venderle marihuana o drogas de otro tipo a los gringos, pues hay ellos que las compren. Sí. El problema es cuando se meten con los mexicanos, y en eso se afecta a San Luis Potosí igual que todo. Y si se disputan, como ellos dicen, el mercado, pues hay violencia. Ese es un problema fuerte. Y la incapacidad para pescarlos y encerrarlos cada vez es más difícil. Se cambiaban las leyes y ahora es muy complicado
meter a alguien a la cárcel y detenerlo ahí. Fácilmente salen por alguna cuestión procedimental o por una cuestión menor. Creo que debemos revisar ese nuevo procedimiento penal, ese nuevo esquema penal, que no sé si sea el mejor, creo que no. Pero en fin, hay especialistas en esa materia, yo no lo soy en esa materia. Ese es un punto. Pero la complicación sanitaria es una emergencia. Nadie la avisoró, se nos vino encima a todos en el mundo, no escapa San Luis, más o menos grave el problema. Será una campaña con medidas preventivas muy distintas a las que ha habido antes, desde luego, la tenemos que abordar de esa manera. Pero el principal problema de San Luis Potosí y de México es la diferencia en el ingreso y en el acceso a las oportunidades y al bienestar. Causa y efecto de todos los males es la desigualdad social. Y eso es producto en buena parte del modelo económico del liberalismo libre, del mercado libre totalmente, del liberalismo económico. ¿Qué es lo que hace el capital? Pues para eso existe, para reproducirse, para acumularse, para pagar poco. Lo que les falta a México son buenos salarios. Se abatiría la informalidad si la gente ganara bien en un empleo. Gastaría más. Todo mundo vendería más, porque se consumiría más. No entiendo por qué se paga tan bajo el salario en México. Durante 35 años estuvo estancado abajo de la inflación. He puesto de ejemplo en el año del 70 yo era secretario de la Comisión de Salarios Mínimos, era estudiante de Derecho. Entonces se decretó un salario de 24 pesos con 50 centavos, poquito menos de $2. Entonces con esa cantidad se podían comprar 20 litros de leche. Hoy, ¿cuánto se puede comprar con el salario mínimo? No está batido. Y que no nos digan que el salario mínimo lo gana muy pocos, no, lo gana la mayoría y a veces hasta abajo el salario mínimo. En el sector terciario, el de los servicios, en las tiendas, por ahí, en el centro, en cualquier otro lado, pagan el salario mínimo. A veces en algunos lugares se apoya el empleado con propinas, con algún estipendio así, como los gasolineros, como los así meseros, pues sí. Ese es un problema en México y en San Luis Potosí. Más le convendría al Estado de San Luis Potosí tener un gobernador afín al presidente, que en los próximos 3 años y quizás en los próximos 9 años tenga la misma lógica de conducta, la misma visión de Estado, el mismo destino de presupuesto, que tener un gobernador impugnativo que se ande queriendo salir del pacto federal o del pacto fiscal. Eso es una tontería. Como se está presentando. Eso lo tendrán que valorar los potosinos, a ver a quién quieren. A un gobernador opositor al gobierno federal, o a uno que se compagine y potencie las posibilidades de que buena parte del presupuesto se destine a lo social en el estado de San Luis Potosí y a obras de infraestructura que generan mucha economía porque la reactivan. Y sin duda no podemos dejar de lado que San Luis Potosí tiene una personalidad propia, incomparable a cualquier otro estado de la República Mexicana, con características y potencialidades de las cuales hemos hablado pues, a lo largo de la historia, y que bueno, pues se han estado explotando en fechas recientes en este tema de las inversiones, por ejemplo. Hablar del crecimiento económico, hablar de la columna vertebral que ha sido la política social que han seguido cuando menos los últimos gobiernos que han estado en San Luis Potosí con respecto a rescatar a los que menos tienen, programas sociales o ese tipo de... Es un discurso neoliberal, los que menos tienen. ¿Quiénes son los que menos tienen? Los que menos tienen carencia, los que menos tienen hambre, los que menos tienen... Sigue siendo aparte del punto de vista. Ese es un eufemismo para llamarle así a la pobreza. Y es lenguaje neoliberal. Digamos, llamemos a las cosas por el propio nombre. Los salarios son muy bajos, son de vergüenza. La gente vive mal porque se paga muy poco. Hay que pugnar porque la mayor inversión se refleje también en buenos salarios, que parte de las utilidades se queden no nada más en empresas, sino en los trabajadores. Hay que explorar la figura de las cooperativas. Nada más hay 2 o 3 en el país y una de ellas salió con malas cuentas. Pero las cooperativas, los obreros son los propios dueños de las empresas. Eso le funciona muy bien a algunos países europeos. ¿Por qué? Pues porque
no están trabajando para nadie ajeno, no, el producto de su trabajo no se vuelve utilidad que se va para otro país, se quedan con ellos mismos. Y existe en las leyes mexicanas la figura de la cooperativa, es viejísima. Aquí había una, la fábrica Atlas era una cooperativa de extleros. Luego el individualismo y el egoísmo desbarata todo esfuerzo colectivo. No estamos hablando de socialismo, estamos hablando de una figura que permiten las leyes mercantiles neoliberales. Aprovechemos estas cosas para mejorar la vida de la gente, de los trabajadores. No hay que verlo por ejemplo, con miedo, por ejemplo, porque mucha gente podría tener temor a que se diera un cambio. Que el comunismo y que o Venezuela... que ciertos estilos de gobernar, vamos a decirlo así, Eso porque sí. se ha hablado de eso, licenciado Sí, señor. eso sí. A ver, ¿cuál sería el plan? Bueno, intentar las políticas sociales, las políticas económicas del gobierno federal, que se llama 4T, traerlas y traducirlas a lo potosino. Hace rato le decía yo a alguien, la famosa frase de Reiseroles de que la forma es fondo, no es cierto. El fondo es fondo y la forma es forma. Aplicar las políticas de fondo, las políticas que tratan de encaminar hacia el estado de bienestar, y cuidemos las formas para implantarlas, con audiencia, con respeto a todos, con convocatoria general, dándole su lugar a cada quien, sin aspavientos, o como dirían los priistas y los panistas, de una manera políticamente correcta. ¿Sería Juan Ramiro Robledo un gobernador que iniciaría una cacería en contra de sus antecesores? ¿Por qué? Por corrupción. Bueno, no iniciaría una cacería en contra de los antecesores por corrupción, es obligación que el procedimiento de investigación administrativa y penal y la procuración de justicia caminen como deben caminar. Detenerlas es a su vez un propio acto de corrupción, eso no podría ser posible. No, que funcionen sin ninguna venganza de ninguna especie, ni tengo agravios, y los que hubiera tenido ya se me olvidaron, de verdad. No, dejar que los aparatos o el esquema de impartición de justicia, de procuración de justicia, haga lo que debe hacer, nada más. Quiero agradecerle mucho, licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, por esta entrevista que nos ha dado precisamente para nuestros amigos de Plano Informativo, y bueno, pues nosotros le agradecemos como siempre. Y antes de irnos, porque sí hoy es 20 de noviembre, claro. Importante fecha para los potosinos, nos comentaba hace un momento. Claro, bueno, pues, ayer mis amigos que son expertos en esas cosas de las que yo no entiendo mucho, y luego me dicen que no lo diga, pero es cierto, yo soy de una generación predigital, pero entiendo lo importante que es que alguien como Isabela, o al menos el Juan Carlos, que es de una generación intermedia, pero medio le entiende, me asesoren. Ayer hice una capsulita donde evocamos el nacimiento del gran Ponciano Arriaga Leija. Lamentablemente agraviada su figura allá en el Congreso del Estado, ¿no? Pero pues... no saben lo que hacen, lo que hicieron esas personas. El gran potosino, el gran liberal, el presidente del Congreso Constituyente de la Constitución Liberal de 1857. Y lo hicimos pues allí en la escuela, fuera de la escuela, viendo los íconos, la estatua, lo que hay. Bueno, hoy lo que se conmemora es una fecha importantísima para el país. Hay que rescatar los valores sociales de la Revolución Mexicana, a la cual se convocó desde aquí cuando Francisco I. Madero tenía por cárcel la ciudad de San Luis Potosí, porque había conseguido que le dejaran una especie de libertad condicionada. Después lo aprovechó para escribir, para trazar el plan que llamó de San Luis, la proclama levantarse en armas, y lo aprovechó también para fugarse. Y qué bueno que se fugó. Desde San Antonio se publicó esa proclama, pero no dejó de llamarse Plan de San Luis, porque aquí se concibió, aquí se trazó, aquí se redactó, y de aquí salió esa idea generadora de un cambio que a veces, cuando no es posible, hay que ejercer lo que llamaba también, cito otra vez a Reiseroles, el derecho a la revolución. Eso fue lo que hizo Madero desde aquí. Eso es lo que conmemoramos, pero la mejor manera de recordarlo es intentando rescatar las grandes proclamas de aquella revolución que se tradujeron en la Constitución de Querétaro. El estado de bienestar para los trabajadores de las ciudades y para los del campo, y congeniados con el trabajo imprescindible de la empresa privada, de los patrones,
pero con un gobierno que sepa equilibrar y que distinga entre unos y otros para que haya justicia social. Muchísimas gracias, licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, por haber estado con nosotros. Aquí estamos. Buenas tardes a todos. Buen día.